¿Será el fútbol una profesión de los que tienen suerte? ¿Qué opinas, Rodrigo? No, yo creo que no. La suerte sí te tiene que acompañar, pero no es solo suerte en el fútbol. Hay que dedicarse, hay que cuidarse mucho, tiene muchos sacrificios. Sí se puede hacer mucha cantidad de dinero, pero en muy poco tiempo, como decías tú recién. Es una profesión de corto plazo. A corto plazo, sí. ¿Desde los cuántos años más o menos uno, digamos, empieza a ganar dinero más que la mayoría de esa misma edad? Y según cuando te suban a primera. Yo me pongo, por ejemplo, subí en el año 2000 a primera división, tenía 18 años, y ahí recién empecé a cobrar un dinero que no era mucho, pero servía para los viáticos, zapatos de fútbol, todas esas cosas. O sea, de repente si comparamos a un chico de 18 años que terminó el colegio y entró quizás a trabajar con suerte en una empresa como, no sé, cadete, ordenanza o auxiliar, ganando un salario mínimo, y versus lo que ganaría un chico de 18 años que entra a primera división, la diferencia es importante. Sí, según el contrato que firme ese jugador, si lo trae un representante, según en el club que esté, Claro. hay muchas cosas que se pueden dar, como de repente puede firmar un contrato grande ya de chico también. ¿Desde los cuántos años se empieza a practicar de manera, digamos, disciplinada, horas de dedicación diaria? ¿Desde los cuántos años? ¿Los 12, los 8? Sí. ¿De qué año? Uno juega balbifútbol más o menos hasta los 12, 13 años, que después pasa a jugar a juveniles, y ahí es cuando ya entras en juveniles y entras a dedicarle mucho tiempo y a tratar de a poco ser profesional, ¿no? Para después, cuando llegas a primera, estar preparado. ¿Esa fue tu historia, Jorge? Sí. ¿Sí? Yo había empezado de los 5 años, pero yo le daba más al fútbol 5, al fútbol 5 porque tenía miedo, no sabía cómo era el ámbito del fútbol grande y como que tenía miedo, mi mamá no me quería, o sea, me quería llevar a entrenar y yo no quería, solo me iba al barrio a jugar así fútbol 5 y hasta que un día me decidí, me fui a vivir en Misiones, me quedé ahí un año viviendo solo y como dijo hace rato, te ayuda un poco, pero no es solo suerte, hay dedicación, sacrificio, deja muchas cosas, los jugadores dejamos muchas cosas para llegar a lo que queremos y ¿A los cuántos años fuiste a vivir solo como para poder practicar, digamos, de manera más profesional? a los 17 años. 17 años, súper jovencito. Y de ese año al año siguiente viajé a Chile solo también y viví un año allá, no le conocía a nadie, todo era nuevo. ¿Dejaste a la familia? Sí, tuve que dejar el colegio por miedo a eso. Luego vine acá y llegué a Libertad a los 18 años, creo. La verdad que el fútbol me ha dado muchas cosas y como se hablaba recién, hay que empezar en el después. Hoy en día vos podés agarrar mucho dinero y decir voy y me compro el último auto, pero no es así, vos tenés que pensar en el después, tratar de esa plata, guardarla, invertirla, comprar una casa, alquilarla, porque la carrera nuestra es corta. Los jugadores juegan hasta los 35 años, hay casos especiales que pueden llegar a jugar hasta los 38, 39, pero cuidándose mucho, ¿no? De mi parte, yo como joven te puedo decir que en este mismo momento me sirve de experiencia muchos casos que ya pasaron donde hubieron muchos jugadores ídolos que jugaron en muchos clubes y ganaron fortuna y ahora no tienen nada y terminan trabajando o haciendo algo para sobrevivir día a día otra vez y que hicieron malas inversiones y eso ayuda, o sea, a mí, a otros chicos que están empezando para saber lo que van a hacer el día de que le toque agarrar mucha plata, el tema de inversión. No marearse. Sí. La Porque fama marea. Y si bien me tocó, en mi corta carrera como futbolista, me tocó vivir momentos muy difíciles, momentos que de repente uno jamás se hubiese imaginado, que jamás hubiese pensado pasar por ese tipo de cosas. Bueno, a mí me tocó en mi corta carrera y con mi corta edad también. Cuando vos te entusiasmas detrás del fútbol a los 5 o 6 años, ya en la época de escuela de fútbol, siendo todavía una criatura, ya en ese momento papá, mamá, familiares ya te dicen: oh, vos no tenés que comer tal cosa, vos no tenés que comer fritura, vos no tenés que tomar gaseosa, vos tenés que dormir temprano, mañana tenés que entrenar, mañana tenés partido, ¿verdad? Entonces esa hermosa carrera ya empieza a una muy temprana edad y es algo que de repente el día de mañana no sabes, como bien decías vos, Gloria, no sabes si ese sueño o ese objetivo de llegar a ser futbolista profesional se va a materializar o va a llegar a hacerse ese sueño realidad. ¿Qué pasa cuando
no fue una decisión del joven, sino que está jugando en, no sé, juveniles y no lo pasan a primera, no tiene esa oportunidad. Uno puede soñar, uno puede hacer ese esfuerzo, ese sacrificio de despertarse todos los días a las 5 de la mañana, de ir a entrenar todos los días de mañana, ir a entrenar todos los días de tarde, de tener un buen descanso, un buen cuidado personal, ese cuidado invisible como lo llamamos nosotros en el lenguaje futbolístico, ¿verdad? Uno puede hacer todo de su parte, pero después ahí están los otros factores, como bien decías, que ya no están bajo el poder o bajo la autoridad de repente de lo que el mismo futbolista hace. Ya está si al técnico le gusta, no le gusta, si el directivo está de acuerdo con que juegue o con que no juegue, o si tiene representante o no tiene representante. Si le caes bien al entrenador, ¿tiene algo que ver? Sí, también, totalmente. ¿Cómo te llevas con los compañeros, el carácter, la personalidad, la actitud que tenés en el juego? ¿Eso también influye? Todo influye porque de repente vos podés ser un excelente futbolista, pero justo no te llevas bien con uno o dos compañeros dentro del grupo. Y esos dos compañeros también son titulares dentro del equipo. Y cuando tienen la pelota y levantan la cabeza y le ven, ahí está Julio. Ah, no, a Julio no le iba a pasar. Dan la vuelta a la cabeza, miran a otro lado y buscan otro compañero a quien pasarle la pelota. Son cosas que también pasan, o sea, para analizar la vida de un futbolista, la carrera de un futbolista, hay que tener en cuenta muchísimos ingredientes. No solamente, como escuché de repente decir el tema de que no, tuvo suerte, por eso nomás llegó. O no tal cosa, no, realmente no es así. Yo creo, estoy convencido de que el hecho de que un joven, un chico llegue a ser futbolista profesional es algo único, es algo que el único que tiene la potestad, la autoridad, el poder de decidir sobre eso es Dios mismo, ¿verdad? Así que tenemos una cita la próxima semana, nos encontramos aquí mismo en Hablando de Dinero, porque así aprendemos a manejarlo mejor.